Luis Berito es historiador, analista, político venezolano. Luis, buen día, ¿cómo está? Buenos días. Luis, bueno, la verdad que un día triste para toda América Latina, un día de sombras, pero que nos lleva rápidamente a tratar de elaborar algunas pequeñas conclusiones, por decirlo de alguna manera, o algunas pequeñas líneas de lo que se viene de aquí en más, ¿no? ¿Cómo está Venezuela en este momento y cómo está viviendo usted este proceso? Bueno, mira, hay una diferencia infinita entre la Venezuela de 1998, cuando toma el poder Hugo Chávez Frías, y la de ahora. Para entonces los niveles de pobreza andaban por el 70% de la población. Esa situación ha descendido abruptamente a mucho menos del 30%. Queda por hacer, pero la diferencia es notable. Venezuela tiene el índice de desigualdad social menos grande de América Latina. Es decir, es el país con menos desigualdad social de América Latina, excluida desde luego los países socialistas como Cuba. Se acabó el analfabetismo. Uno de cada tres venezolanos está estudiando. Eh, se recuperó el control del Estado sobre infinidad de empresas estratégicas que habían sido vendidas, privatizadas, tales como las industrias del hierro, del aluminio, la telefónica, la electricidad, la autopista que une a la capital con su puerto, que es La Guaira. Parece imposible, el país había estado en subasta. Entonces hay una diferencia diametral poderosa entre esa Venezuela de hace apenas 14 años y la de hoy. Ahora, la situación actual, bueno, esta es una noticia que ha causado una tremenda conmoción. Las plazas Bolívar de todo el país se han repletado de ciudadanos para comunicarse unos a otros su pena. No ha habido la menor alteración que yo conozca del orden público. No se ha atrevido nadie a romper la solidaridad del luto que llena a la inmensa mayoría de la población venezolana actualmente. Y entonces, bueno, habrá una sucesión ordenada constitucionalmente, en el sentido de que nuestra constitución dice que al haber una falta absoluta del presidente, se convocará elecciones en 30 días. Eh, yo me imagino ya el Consejo Nacional Electoral está tomando las disposiciones del caso. El presidente Chávez hace unos 2 meses, en su discurso de despedida, una, una pieza oratoria muy lúcida, sugirió como candidato a sustituirlo al actual eh, vicepresidente Nicolás Maduro. Él era un sindicalista que se unió al movimiento bolivariano, pues, y entonces ha desempeñado con mérito una cantidad de tareas, ha sido canciller unos 6 años, etcétera. Entonces, todo indicaría que él en efecto será el candidato en esas próximas elecciones. Y también uno podría pensar que va a haber una victoria arrolladora, porque el sentimiento de solidaridad y fraternidad con Hugo Chávez Frías ha verdaderamente conmocionado al pueblo venezolano. Yo creo que incluso personas indiferentes se han sentido sumamente, en este caso, sacudidas, pues, por la temprana muerte del comandante. Tenía apenas 59 años y estaba en pleno vigor, y su proyecto político en pleno desarrollo, exitoso además. Este proceso puede tener continuidad. Lo que muchos se preguntan, y obviamente desde los medios, desde la prensa opositora y desde la oposición salvaje, no solo en la propia Venezuela, sino en toda América Latina, y lo que hacen es tratar de poner en duda, obviamente, la continuidad del proceso, el chavismo sin Chávez. ¿Es posible el chavismo sin Chávez? Sí, a mí me da la impresión de que sí. Ah,
Evidentemente, bueno, por lo siguiente, en estos 14 años también el pueblo venezolano ha adquirido una conciencia política arrolladora, pues se han abierto todos los canales de educación, se han impreso millones y millones de libros que la gente ha leído con voracidad. Actualmente los venezolanos conversan sobre política, discuten sobre política, critican sobre política con una profundidad y una versatilidad novedosa. Yo creo que sí, es decir, que este es un pueblo en el cual ciertas ideas, como por ejemplo la soberanía de la nación sobre sus recursos y sobre las industrias que los explotan, el igualitarismo, el derecho a la educación, a la salud y a la seguridad social, han echado raíces imposibles de desarraigar. De hecho, el intento de violar esos derechos que ya el pueblo sentía como suyo fue lo que causó esa conmoción en 1989, conocida como el Caracazo, pero que en realidad se extendió a todo el país. Las masas en todo el país salieron a protestar contra la aplicación de un paquete neoliberal. Eso deslegitimó la socialdemocracia, que andaba en una especie de sistema bipartidista mandando durante mucho tiempo, y abrió el paso a la Venezuela contemporánea. Retroceder sería imposible. Que actualmente, por ejemplo, a los venezolanos le negaran el derecho a la educación gratuita, que alguien se atreviera, por ejemplo, a proponer privatizar petróleos de Venezuela, sociedad anónima, sería muy difícil. Que alguien hablara contra la integración latinoamericana y los esfuerzos que se han hecho durante estos 14 años para ir más allá, que alguien intentara reinstaurar el ALCA, por ejemplo, que fue una de las grandes victorias políticas internacionales de América Latina, sería disparatado. Se refleja eso en el hecho de que en las últimas elecciones del año pasado, el candidato opositor Capriles Radonqui, bueno, su campaña consistió en ofrecer que él no iba a hacer retroceder las medidas sociales de Hugo Chávez Frías, e incluso él aparecía con una gorra con estrellas tricolor que aluden a la bandera nacional, etcétera, que tomó de los bolivarianos. Una cosa muy triste, diría yo, para una oposición que al objeto de obtener algunos votos tiene que mimetizarse con el candidato bolivariano, es decir, con el candidato al cual adversa. Es una situación contradictoria, triste, extraña. A mí me da la impresión de que toda esta generación que se ha formado durante estos 14 años mantendrá ese conjunto de principios básicos, fundamentales, y yo siempre digo que las situaciones crean a los hombres. Después de esa gran sublevación popular que hablé hace poco, 1989, oye, el país estaba en un estado de desesperación, no había norte, esa insurrección había surgido sin dirigencia, sin proyecto, sin plan, por lo tanto fue ahogada en un baño de sangre. Y entonces, poco tiempo después, el 4 de febrero de 1992, un desconocido coronelito llamado Hugo Chávez Frías, con un grupo de oficiales patriotas, se subleva en nombre de un proyecto bolivariano. Esa sublevación es derrotada, es una derrota militar, pero es un triunfo político, porque la adhesión que tuvo esa sublevación contra el neoliberalismo genocida abrió camino a la Venezuela contemporánea. Entonces, lo que uno puede decir es eso. Seguramente esta situación también abrirá paso a un hombre digno de llevarla adelante.
Bien, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto. Seguramente, si usted es tan amable, la semana que viene vamos a estar retomando este contacto porque nos interesaría ahora más que nunca seguir de cerca el proceso político que se va a dar en Venezuela a partir del llamado de elecciones que va a ser Maduro para dentro de 30 días, ¿no? Cómo se va a mover la oposición, qué va a hacer básicamente Capriles, si se va a candidatear nuevamente o si se va a guarecer en su fundo de gobernador, en fin, todas estas cosas que me parece que van a meritar un análisis un poco más profundo quizás dentro de un par de días. Te puedo anticipar que incluso antes de que Chávez muriera, ya Capriles se estaba postulando para esas elecciones. Entonces yo creo que recibiría otra derrota, pero incluso mucho más fuerte Ujú. que la anterior. Bueno, es mi estimación, pero Capriles está decidido a ser de nuevo el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, que es una coalición de opositores muy poco unitaria, por cierto, y abusivamente yo diría que poco democrática, pero bueno, es una opinión personal, pues, pero sí, casi seguramente Capriles intentará lanzarse y supongo yo que será derrotado con un margen incluso más amplio que en Sí, las elecciones del año pasado. un verdadero suicidio político va a ser el de Capriles, ¿no? La verdad que va a demostrar si lo hace una inexperiencia y una ineficacia política sin sentido. Sí, posiblemente porque los opositores venezolanos son muy inmisericordes con sus dirigencias que no les traen el poder inmediatamente. Todos aquellos a quienes han lanzado durante la década anterior y que no han obtenido el triunfo, mira, han sido olvidados, se han convertido en cadáveres políticos. No hay el menor sentido de solidaridad o de lealtad. Es triste. Bueno, Capriles tiene un enorme apoyo de capitales foráneos de Ujú. toda índole, quién sabe cómo actuará esto, pero sí es probable que una derrota muy fuerte de él lo convierta pues ya en cadáver político, con perdón de la expresión, desde luego, Sí, no se obviamente. debería usar, bueno, pero No, no, pero... político pues fuera de juego. Ujú. Entonces, Eh, bueno, he tenido un gran gusto en conversar con todos ustedes y su audiencia y estoy a disposición para futuro.